Hola, ¿qué tal? Muy buen día, chicos. Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de lectura y redacción. Este día veremos un tema bastante importante para la sección número 1, un tema que ya me imagino muchos de ustedes ya habían esperado, debido a que este tema o este tipo de preguntas, anuncio, nuestro tema será inferencias, pues sí se tienden a confundir demasiado en nuestro examen o nuestra aplicación del examen. Esto porque quizá es un concepto que no nos es tan familiar y que irónicamente utilizamos demasiado y habitualmente a lo largo de nuestra vida. Inclusive desde que comenzamos a tener uso de razón, nosotros comenzamos a inferir. Enseguida seguiré con este razonamiento, simplemente para indicarles, por supuesto que es una pregunta no difícil, no imposible, pero sí es una pregunta de cierto cuidado. ¿Por qué? Porque aquí estamos realizando preguntas de razonamiento y ya no tanto preguntas de identificación. Si recordamos, las preguntas de carácter fáctico son aquellas preguntas que simplemente yo tengo que identificar con mi dedo la información textual o fáctica con la cual responder una pregunta en concreto. Sin embargo, aquí no tenemos lectura de identificación, sino más bien lectura de interpretación. De tal forma que yo ya identifiqué la línea donde voy a sacar mi respuesta, pero esta respuesta la voy a sacar o la voy a extraer interpretando la línea con una línea parafraseada, con un razonamiento lógico o con otro tipo de inferencias. El punto es ese. El punto es que las inferencias, si bien no son difíciles, no son imposibles, hay que quitarnos esta idea de nuestra mente porque en ocasiones nosotros mismos nos saboteamos porque pensamos que esto es algo difícil. No, no lo es, pero sí de cuidado. Antes de nuestra exposición hay que familiarizarnos con lo que es una inferencia y cuáles son sus términos sinónimos. Por ejemplo, si yo tengo el concepto de qué se concluye, qué se deduce, qué se sobreentiende, qué se asume o qué se implica o inclusive qué se infiere, todo esto, chicos, es una pregunta de inferencia. De tal forma que conviene, y esto sí es muy indispensable, que se aprendan estos conceptos. Los repito nuevamente. Concluir, deducir, sobreentender, asumir o implicar o inferir. Términos todos ellos sinónimos. Entonces, si yo me encuentro con una pregunta que me dice, ¿qué se asume del texto? Inferencia. ¿Qué se puede implicar seguramente del texto? Inferencia. ¿O qué se deduce o se concluye? Inferencia. Me imagino que estos dos primeros conceptos, deducir y sobreentender, no, perdón, concluir y deducir, son términos que en cierta medida no son familiares porque pues no son tecnicismos, son conceptos que quizá, si bien yo no uso en mi vida cotidiana, al menos los conozco, porque los escuché en un manual de texto de escuela o inclusive mi profesor lo utiliza muy habitualmente. El punto es que deducir y concluir es un razonamiento. Si yo lo podría poner con algo bastante familiar con ustedes, una operación matemática, una operación sencilla, una suma que diga 2 más 2 son 4, esto de hecho, chicos, se podría definir como una inferencia. Sí, es una operación matemática, pero en el sentido de que se trate de un razonamiento donde yo tengo dos elementos, 2 y 2, y esto me dan igual, o se concluye que esto da igual a 4 conjuntamente, aquí yo tengo una inferencia, porque de hecho la inferencia se basa a partir de esto. Yo tomo dos elementos o premisas y después concluyo. Y una operación matemática sencilla, como esta que les acabo de explicar, tomo elemento 2, 2 y me da igual a 4, o concluyo 4. Eso es deducir, eso es concluir. Cuando yo obtengo un razonamiento de algo, cuando comienzo a mover mi ardillita aquí en mi cabeza, ahí yo comienzo a inferir o a concluir. Otro tipo de conceptos, chicos, como sobreentender, implicar o asumir. Por ejemplo, este lo expreso, el concepto sobreentender, con una pequeña anécdota. Les parecerá a ustedes un poquito ridículo explicarlo de esa manera, pero yo en todos mis cursos lo hago y de hecho me parece bastante ilustrativo. Bien, resulta que hace muchos años se le hizo una entrevista a este personaje bien conocido por nosotros los mexicanos, Juan Gabriel. Que Dios lo tenga en su santa gloria, por cierto. Este personaje tuvo una entrevista en una televisiva, la verdad no recuerdo en dónde, donde el periodista estúpidamente le pregunta sobre sus preferencias sexuales. Literalmente le preguntó, Juan Gabriel, ¿eres homosexual? A lo que Juan Gabriel respondió,
Lo que se ve, no se pregunta. Yo se los dejo de tarea, de tal forma que ustedes infieran o concluyan qué fue lo que le dijo Juan Gabriel a este personaje en concreto. No tuvo que decirle absolutamente nada, sino más bien darle una afirmación entre líneas donde el periodista tenía la tarea de inferir o concluir algo simple, algo bastante evidente y que era bastante evidente por todos nosotros. ¿Lo era? ¿No lo era? Bueno, ya se queda un poquito para la historia, pero el punto es ese. Una inferencia, al menos en un texto, es cuando yo presento una línea, pero esa línea se presenta como este personaje. Es decir, yo tengo la línea, pero la línea me exige que yo, como periodista, la interprete. De tal forma que que esta línea me exige un razonamiento, que mi ardillita otra vez se mueva y que yo interprete esta misma para concluir algo. Recuerden, esta es una muletilla que quizá muchos profes tengan y quizá no es la manera más adecuada de exponerlo. No, con esto no estoy indicando que no estén en lo correcto, pero en ocasiones, cuando decimos inferencia, algunas personas o profesores lo ilustran de esta manera. Es lo que tú puedes concluir del texto. Nuevamente, hay que olvidar subjetividad en este enunciado, porque si bien la inferencia es algo que se concluye de forma impersonal, no es algo que tú concluyes, porque se podría sobreentender o malentender al hecho de que una inferencia es una ocurrencia que tú tienes. Simplemente en esta línea a mí se me ocurrió que podría inferir esto, no. ¿Por qué? Porque esto es divagar. De tal forma que hay que barrer la subjetividad de las inferencias porque esto es bastante peligroso. De tal forma que hay que desechar la definición, lo que tú infieres. Más bien, lo que se concluye a partir de una situación en concreto. Ahondando un poquito más en este contexto, situación concreta. Es un concepto bastante general. Una situación concreta puede ser cualquier cosa, cualquier evento o cualquier situación que se nos presente a nosotros como conciencia. El punto es que de hecho las inferencias no son algo que solamente trabajamos en un texto. Una inferencia, como yo les dije y les había dicho desde el principio que iba a seguir este razonamiento, una inferencia de hecho se sigue desde que tenemos uso de razón, porque la inferencia lo que funciona como herramienta de interpretación de la realidad. Imagínense la siguiente situación, bastante ilustrativa porque me imagino que a todos nos ha sucedido. Voy bastante noche, ya sea de casa de algún amigo, una fiesta, de la escuela inclusive. Vivo en uno de los barrios más feos de Guadalajara, no quiero decir a nadie para no ofender, y personalmente a mí, porque sí vivo en un barrio un poquito peligroso, pero en este caso, me subo al camión, me bajo del mismo camión, pero percibo que hay una persona que también se baja en el mismo lugar que yo. Bastante común. Probablemente se haya bajado él como otras personas. Prácticamente una estación o parada del autobús no es exclusiva para mí. Sin embargo, voy caminando a la calle y me doy cuenta de que va detrás mío. Doy vuelta a la izquierda, da vuelta a la izquierda, doy vuelta a la derecha, doy vuelta a la derecha. Bien, la próxima en que dé vuelta y él coincida conmigo, ahora sí me asusto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la situación en tu cabeza? La situación en tu cabeza es que tú recopilaste algunos datos de una situación concreta. Una vez recopilados estos datos, en tu cabeza hiciste una interpretación de la misma realidad para poder concluir. ¿Y qué es lo que se puede concluir de esta situación? Bien, por seguridad misma, pues yo siempre me mantengo de la premisa de que pues hay que pensar lo peor de una situación, ¿no? Por ende, yo automáticamente pensé, yo estoy muy ciscado, así que yo pensé que esta persona me quería robar. No obstante, si yo soy un poco menos mal pensado, podría pensar que esta persona en realidad pues es un vecino que quizá nunca había visto. Y en este caso, de hecho, pues también vive en la misma cuadra que yo, qué sé yo, o algunas casas. De tal forma que sí, también podría ser una posibilidad. Este es el asunto. Cuando yo concluyo una conclusión de una situación en concreta, te abre un mar de posibilidades. Y es por eso que en ocasiones, de hecho, las inferencias son difíciles porque situación número A o inciso A, me parece posible. Inciso B, me parece también posible. Inciso C, me parece también posible. Quizá algunas las descarte como respuestas absurdas. Ya veremos ahorita que en realidad cuando se trata de una inferencia, lo que más conviene es hacerlo de forma invertida, ver cuál no, para, mediante un método de descarte, pues llegar a la respuesta correcta. Pero el punto es este. El punto es que cuando yo veo una situación, yo puedo concluir muchísimas cosas.
De tal forma que la situación en realidad me tendría que ofrecer más datos para yo concluir algo con más certeza o más probabilidad. Imaginemos que en este caso, retomando el ejemplo, la persona se empieza a tomar algo de sus bolsillos y en efecto veo que es un cuchillo. Aquí no lo pienses, aquí simplemente corre y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, básicamente. Entonces aquí no hay que jugar. ¿Qué es lo que pasa con las inferencias? Recopilación de datos, interpretación, conclusión y acción. De hecho, si ustedes lo ven en internet, hay algo que se le llama de esa forma, escalera de las inferencias. Donde de hecho el punto número 1 o el primer paso de esta escalera es la recopilación de datos. Paso o escalón número 2 es la interpretación dentro de tu mente. Una vez que se interpreta o se asimila esta información, por supuesto yo voy a lanzar una conclusión para después de ello yo realizar una acción. Insisto, son procesos en realidad bastante sencillos y que si se dan cuenta, si ustedes hacen cierta retrospección de alguna situación que les haya ocurrido, de hecho se van a dar cuenta de que a todo momento ustedes están infiriendo. A todo momento ustedes quieren interpretar esta realidad, pero ¿con el fin de qué? De accionar, con el fin de realizar algo. En este caso, yo interpreté o concluí que esta persona posiblemente me siga. ¿Qué es lo que hago? Me resguardo en algún lugar, llamo a alguien, me protejo con alguna persona, qué sé yo, tomo una piedra y se la aviento, no sé, cualquier cosa que podría pensar. Este es el asunto con las inferencias. Pero, para no salir del marco textual de nuestro examen, ¿cuál va a ser nuestra situación concreta? Pues nuestra situación concreta va a ser el texto. Aquí yo no tengo personas que quieran estar detrás de mí. Aquí yo no tengo un tiempo y un espacio y personajes. Aquí yo lo que tengo, de hecho, son... Estas palabras pueden interpretar tanto una lectura literaria o como un texto no literario, porque de hecho en ambos las inferencias sirven. Por ejemplo, las preguntas de figuras retóricas podrían ser más habituales, de hecho, en los textos de carácter literario. Aquí abundan las figuras, pero las inferencias pueden plantearse en cualquier tipo de texto, de lo cual yo infiero o concluyo que las inferencias se van a presentar en todo el texto en sí. Bien, así que si nuestro texto es la situación concreta, ¿cuáles van a ser estos datos o esta realidad que yo percibo? Pues la información fáctica. Lo escribo con otro color para que sea más claro. La información fáctica. En la vida real yo veo una persona que se baja del camión, pienso que trata de seguirme, se saca algo del bolsillo. Esos son datos, es información o premisas que yo voy a tomar para concluir algo. Cuando yo estoy hablando de un texto, la información fáctica, es decir, todas las líneas del texto que a su vez expresan ideas en concreto, serán mis datos. Estos datos yo los voy a recopilar en mi mente con un ejercicio de memoria y también de interpretación para concluir algo y por último decidir. ¿Y cuál va a ser mi decisión? Opción A, opción B, opción C u opción D. En esta situación de esta persona que trata de, o que pienso que trata de perseguirme, será accionar de tal forma que yo me resguarde, me sienta seguro. ¿Cuál va a ser mi conclusión o mi acción aquí? Simplemente decidir entre estas 4 opciones. Las inferencias, por otro lado, ya para brincar un poquito a un tema, por supuesto, que también se desprende de esto, simplemente, ¿por qué se nos plantean este tipo de preguntas en el examen? Porque de hecho, no importa que yo vaya a estudiar medicina, no importa que yo vaya a estudiar derecho, psicología o cualquier otro ramo de la universidad, lo que se me exige es que tenga un razonamiento, porque en datos concretos o situaciones concretas en las que yo me encuentre siendo un médico, voy a interpretar y voy a inferir. Imagínense el caso de que, por ejemplo, soy médico y una persona viene conmigo, voy a hacer alguna recopilación de datos haciendo los síntomas del paciente y a partir de esos síntomas, estudios y pruebas, yo voy a concluir que esta persona o tiene tal enfermedad o alguna otra, o simplemente no la tiene. Si yo soy un abogado, por supuesto, si yo quiero saber que alguien es culpable o no lo es, nuevamente tiene que haber evidencia. Imagínense este tipo de series televisivas que hablan de investigaciones a detectives en una ciudad grande, qué sé yo.
por supuesto que estos investigadores, su herramienta principal es el razonamiento, de tal forma que tienen pruebas o evidencias para poder encerrar o no a alguien, es decir, meter o no a la cárcel. Otra vez, aquí estoy hablando de ramas, de disciplinas, pero cuando inferimos lo hacemos en todos los campos de la vida. Bien, ¿qué otra cosa? Importante. Déjenme borrar esto. Lo importante con las inferencias, chicos, al menos en nuestro texto, para ya caer un poquito más en el marco del texto, lo importante señalar es que en ocasiones es más sencillo llegar a la respuesta que no es que a la respuesta correcta. Y para ello yo lo que planteo en mis clases es siempre un método de descarte. Esto sí es bastante importante, me gustaría que tomaran nota al menos en esta parte de la exposición y por supuesto que se memoricen estas, si no reglas, más bien claves para llegar a la respuesta correcta. Bien, punto número 1. Evitar absolutos. Por supuesto, debido a que esto es lectura y redacción, y debido a que estas no son matemáticas, es decir, no hay reglas establecidas, y si yo digo 2 más 2 son 4, será siempre 2 más 2 son 4, aquí yo tengo reglas, pero también tengo sus respectivas excepciones. Desgraciadamente, chicos, quizás un poquito lamentable y frustrante, por supuesto, que el profesor de lectura me planteó una regla y después sus excepciones, pero esencialmente así es la clase. Así que, si bien yo trato de evitar términos absolutos, también pongo esta cláusula o nota al pie de página. Evitar absolutos a menos de que el texto sí lo haga. ¿Qué quiero decir con esto y qué son los términos absolutos? Bien, un término absoluto es aquel concepto que tiende a exagerar todo el enunciado. Yo puedo tener un todos, un únicamente, puedo tener un solamente, un siempre, un jamás, el más, el menos. Entre algunos otros conceptos que quizás se me escapen, quizá podemos hacer como un recuento o lluvia de ideas nosotros en nuestras notas para saber qué o cuáles son esos términos absolutos. Lo que tratan de hacer esto es simplemente tender a reflejar una situación concreta y generalizar. Les pongo la siguiente situación. Yo siempre lo explico también con esta situación en clase. Todos conocemos, permítanme un segundo. Todos conocemos, si estamos al tanto de las noticias, de que al menos a lo largo de los últimos 20 hasta 30 años, los últimos ataques terroristas a nivel mundial han sido perpetrados ¿por quién? Por musulmanes. Podría pensar en el ataque de las Torres Gemelas en el 2001, creo. Podría pensar en el ataque terrorista de un tren subterráneo en Madrid, esto en el 2003. Me parece que también hubo ataques terroristas en París, en Alemania, en Israel, y todo ello fue perpetrado por musulmanes. Este es mi texto. Este es un pequeño resumen de una nota que yo vi en el periódico con respecto a el terrorismo en la modernidad, de lo cual yo puedo concluir que todos los musulmanes son terroristas. Igual esto se los dejo como reflexión, se los dejo como tarea. ¿Qué opinan? ¿Esto es respuesta correcta? En absoluto, no lo es. Porque en este caso el texto de hecho no está generalizando. Simplemente te estoy proporcionando ciertos datos. Datos en el que, por ejemplo, si yo digo que los últimos 30 años, y puedo hacer un recuento donde podrían aparecer muchas personas que realizaron ataques terroristas, y que todos ellos son musulmanes, esto no significa que todos los musulmanes sean malos o sean terroristas. El asunto es que en realidad quizá podemos tender a cierta probabilidad, pero nuevamente, y esto es muy importante, las probabilidades no son certezas. Una mujer podría decir todos los hombres son malos, o
son infieles, ¿no? De tal forma que quizá puede haber una excepción a la regla. Muchos de ustedes no me dejarán mentir. En este caso, lo que estamos generando, de hecho, son prejuicios. Y si bien los prejuicios son buenos hasta cierto punto, porque nos ayudan ¿a qué? A poder accionar en una situación en concreta, en ocasiones los prejuicios tienden a ser un poquito perjudiciales. Yo sé que esta persona quizá no me estaba siguiendo, pero yo me fui en busca de un policía y quizá pasé vergüenzas porque después me di cuenta que era mi vecino. Pero lo mejor fue guiarme por ese prejuicio y mantenerme seguro. En el examen no. Al menos en el marco contextual del examen, de hecho, un prejuicio o un absoluto, la mayor parte de las veces es erróneo. Y enfatizo con este concepto, lo pongo en negritas, la mayor parte de las veces. Porque si yo por el contrario digo todos los absolutos son malos, de hecho tendría que generar también un término absoluto, lo cual sería un poquito paradójico. Entonces, si lo establecemos a manera de porcentajes en el examen, yo podría indicar que el 90% de las opciones que tengan un jamás, un todos, un únicamente, el 90% son respuestas incorrectas y por ende fácilmente descartables. Sin embargo, chicos, hay que tener cuidado en este 10%. Porque si bien quizá yo puedo tener un inciso A, que sí planteé un absoluto, pero que se puede justificar en el texto. ¿Y cómo yo puedo justificarlo? Simplemente, si yo tengo este tipo de conceptos en el texto, chicos, me conviene señalarlo o subrayarlo. Porque imagínense ahora, el texto cambiando un poquito de enfoque, que diga, sí, en efecto, todos los ataques terroristas en los últimos años han sido perpetrados por musulmanes. Y en efecto, todos los musulmanes son terroristas, así que hay que tener cuidado. Este es mi texto. Aquí sí cambiamos de enfoque y de perspectiva. Ahora este enunciado. No hay musulmán que no sea terrorista. Repito, ahora el texto cambia de enfoque y ahora el texto me dice que sí, todos lo son. El texto está generando un término absoluto de tal forma que aquí ahora sí yo me permito este 10% en el que pueda ser correcto. Y una opción, imaginemos, este es el inciso A. No hay musulmán que no sea terrorista. Pues es que en realidad es un parafraseo de lo que dijo el texto, por ende en este caso en concreto, pues sí. En este caso en específico es respuesta correcta y pertenece por supuesto este enunciado a este 10%. ¿Qué es lo que yo les indico como ejercicio de descarte? Esta primera regla, sí, evitar términos absolutos, pero cuando yo digo evitar, no significa descartarlos por completo o automáticamente. Simplemente hay que ponerlos entre paréntesis y si se confirman en el texto, posiblemente sea la respuesta. Pero si no se confirman en el texto, los descartamos. Insisto, el examen sí tiene esta fijación. Término absoluto, el 90% son malos, casi siempre. Quizá por el hecho de que el examen pretende de que nosotros no nos guiemos más bien por los prejuicios, sino más bien por un razonamiento lógico. Es por eso que quizá los absolutos podrían considerarse un poquito malos dentro del examen. No voy a borrar este ejemplo porque me va a servir para explicar el segundo punto. Punto número 2. Evitar lo textual. Y esta regla también tiene su excepción. Un parafraseo siempre funciona como mejor respuesta. En este caso, relacionando un poquito las preguntas de carácter fáctico con las preguntas de inferencia, me atrevo a decir que podrían considerarse como preguntas contrarias, porque de hecho, si lo recuerdan, chavos, cuando tuvimos nuestra exposición de la primera clase, yo les exponía que el texto, la lectura, nos presentaba información explícita, textual. Esto es fáctico. Por otro lado, nos presentaba información implícita,
oculta. Esto es inferencia. Aprovechando lo que escribí acá arriba, lo que se implica, si se dan cuenta, el concepto de implicar se parece demasiado a implícito, ¿verdad? Porque es exactamente esto, significa lo oculto. De tal forma que lo oculto y lo textual serán conceptos contrarios. Una cosa es lo que no se me oculta y está claro, textual, y otra cosa es lo que se mantiene implícito dentro de nuestra lectura. Ahora, chavos, nuevamente enfatizo sobre su regla y su excepción. De hecho, si nosotros podemos pensar en una estructura de las preguntas de inferencia, podríamos pensar que tenemos aquí, inciso A, la correcta. Supongamos, inciso B me da información errónea. Inciso C me mantiene algo fáctico, algo textual. Inciso D me habla de una suposición. Debido a que la B es errónea, pues simplemente, aunque contradice el texto, pues la elimino. Debido a que la D débilmente se puede justificar, pues también lo elimino. De tal forma de que yo tengo este y este. Semestres anteriores, yo le estoy hablando quizá de unos 2 o 3 semestres anteriores. De hecho, el criterio que se les exponía a los alumnos es, si yo tengo algo fáctico, algo textual, elimino automáticamente. ¿Por qué? Porque de hecho lo que yo busco no es lo textual. Yo no busco lo copia y pega del texto, sino más bien lo que puede interpretar del mismo. Sin embargo, de hecho, el examen, por mantenerlo, establecerlo con una personificación, el examen nos ha objeteado, al menos al instituto, a nuestra escuela. ¿Por qué? Porque de hecho, en ocasiones en los últimos exámenes, aparece algo que parece muy, pero muy textual y es respuesta correcta. ¿Qué fue lo que pasó aquí? El asunto es que al examen ya no le importa tanto el asunto de que sea fáctico o inferencia, porque en ocasiones hay una línea bastante delgada que no se ofrece como una frontera muy establecida o definida de lo que es una cosa o lo que es la otra. ¿El examen se conflictúa con esto, como en ocasiones nosotros lo hacemos? No, el examen simplemente dice, ¿se puede justificar en el texto? Adelante, pasa. Mi única indicación es la siguiente. Si yo tengo algo que sí se concluye, algo que es un razonamiento y está implícito, es mi mejor respuesta y por supuesto que esta la voy a descartar. Pero ahora imaginen que de hecho, inciso A se cambia por otra suposición o alguna otra opción que ofrezca información errónea o contradictoria. Ahora sí, nos vamos por el inciso de C, que aunque sea muy fáctico, pues otra vez muchos de los criterios con lectura-redacción es el siguiente. De hecho, si yo mantuviera una regla con esta clase sería, si no encuentras la correcta, te vas por la menos peor. Entonces, de hecho, sí, si no encuentro la correcta, pues tengo que elegir, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso en concreto, lo fáctico sí funciona. El examen, dicho sea de paso, dudo mucho que se ponga así de cerrado. Sin embargo, simplemente hay que tener esto como conciencia. Lo fáctico no siempre es incorrecto y por supuesto no siempre es descartable. Hay que mantenerlo como paréntesis. Si no encontramos algo mejor, ahora sí me voy por lo fáctico. Ahora, esto que está en verde, pero un parafraseo siempre funciona como una respuesta. El asunto es que volviendo a este ejercicio, no hay musulmán que no sea terrorista. Este es un parafraseo de lo que me decía el texto. Todos son terroristas. Así que en realidad, si el texto me dice que todos son, este parafraseo, que básicamente estoy diciendo lo mismo, pues sí, es lo mismo pero con otras palabras. Así que en realidad el parafraseo casi siempre va a funcionar como la mejor respuesta en inferencias, chavos. Punto número 3. Evitar suposiciones. Ok. 3. Evitar suposiciones. ¿Este punto tiene excepciones a la regla? Sí, a menos de que no haya otra alternativa. Que no exista otra alternativa. Y aquí funciona nuevamente este ejemplo de si no encuentro la mejor, me voy por la menos peor, ¿verdad?
El asunto también es este. Si yo tengo una suposición, esto me permito parafrasearlo, retomarlo de alguno de sus exámenes. Si no lo han tomado, igual les hago pequeños spoilers. El texto habla de una carta, es una epístola. Ya les regalé aquí una respuesta. Si son atentos, por supuesto, en este video. La carta es una persona que está comunicando con alguien y le está hablando de una persona llamada Naoko, me parece. Y Naoko tiene algunos problemas en su cabeza, mentales. Naoko, debido a sus problemas, fue internada en una especie de clínica que no es muy convencional, pero que de hecho se establece como una clínica. Naoko comenzó a tener fallas en la memoria, comenzó a tener alucinaciones y a hablar sola. Hasta aquí el texto, hasta aquí la epístola. Había una pregunta de inferencia que hacía referencia a todo el texto. ¿Qué se puede inferir del texto? Bien, había un inciso que decía, muy terminantemente, Naoko tiene esquizofrenia. E inciso D decía algo como que el hospital en donde estaba internada Naoko no era como los demás. Algo así, no lo recuerdo. Tenemos inciso A, una afirmación muy determinante, que si bien, por ejemplo, yo tengo el dato de que Naoko hablaba sola, se confundía, tenía alucinaciones, hablaba sola. Bueno, en este caso sí son datos para poder afirmar que posiblemente tenga de hecho esquizofrenia, pero si yo lo digo de una forma bastante determinante, pues nuevamente no se justifica. ¿Yo cómo podría justificar? Nuevamente, ejemplo, ya soy médico, viene un paciente conmigo, me dice que tiene tremendos dolores de cabeza, que son muy constantes, no se le quitan por nada, de lo cual tú concluyes que esta persona tiene cáncer y se va a morir en 3 meses. Pues no, ¿verdad? Bastante descabellado. El punto es que nuevamente si yo tengo suposiciones o ideas que no se justifican al 100%, también hay que tener cuidado con ellas. ¿Cómo se pueden rescatar? Bien, en el punto número 1 habíamos hablado de que existen los términos absolutos. En este punto número 3 me permito presentarles a los términos probables. Términos probables. ¿Cuáles son estos términos? Quizá, a lo mejor, posiblemente, probablemente, es probable, tal vez, entre muchos otros conceptos que quizá ahorita se me escapen, pero que igual ustedes también pueden hacer esta lluvia de ideas para ir rescatando más conceptos probables. En la situación de que este inciso en este examen me hubiese dicho Naoko probablemente tuviese esquizofrenia, es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque si una situación no me da ni pie para afirmar o negar algo, pues yo en los incisos tampoco voy a afirmar o negar. Retomemos la primera situación. Esta persona parece que me sigue. ¿Qué es lo que yo puedo inferir o concluir de forma segura? ¿O qué es lo que puedo establecer de forma segura? Pues que posiblemente sea un ladrón. Aunque también podría establecer que posiblemente, de hecho, pues sea un vecino. ¿Se dan cuenta? El posible o el posible establecen las respuestas como respuestas posibles o probables y por ende quizás seguras, siempre y cuando no haya una mejor respuesta. Por ejemplo, yo siempre también cuando trabajo en clase de forma presencial, a ustedes chicos, igual voy a borrar, pero voy a poner pausa y transcribirlo sin ningún problema. Este es el beneficio de este tipo de sesiones. Los pongo a escribir ciertos enunciados. Entre ellos, algunos son un poquito muy chuscos y se prestan a que las personas tengan algunas ocurrencias con respecto a sus enunciados. Primer ejemplo, les establezco, por ejemplo, en casa de Juan sale humo. Bien, lo que a muchas personas les viene a la cabeza es, pues posiblemente, o más bien, hay un incendio, ¿verdad? Quizá otros también me dijeron, bueno, quizá está fumando, o quizá está fumando marihuana, qué sé yo, dependiendo de si hay música reggae en la casa o el humo tenga una consistencia, un olor bastante peculiar. Bueno, ya dependiendo de los datos que me proporcionen, así que podría afirmar esto, un poquito descabellado. Si yo puedo afirmar, por ejemplo, no sé,
mi novia tiene constantes náuseas. Esto sí se presta a algo que quizá ya ahorita están pensando, ¿no? Lo que se viene a la cabeza es entrar en pánico, está embarazada, ¿qué voy a hacer? Voy a cancelar mis clases, me voy a poner a trabajar, qué sé yo, muchas cosas o en muchas situaciones que puedes estar estableciendo ahorita en la cabeza con esta situación. Otra vez, de la afirmación, mi novia tiene constantes náuseas, yo no puedo concluir seguramente que está embarazada, porque muy posiblemente esas náuseas hayan sido a razón de que quizá haya comido algo un día antes y por supuesto eso le provocó un malestar estomacal. Ahora, si yo afirmo con posiblemente, quizás sí funciona como respuesta. Si yo lo afirmo muy terminantemente, de hecho, quizá no puede funcionar como respuesta correcta. A mí me gusta ilustrarlo mucho con este último ejemplo que les presento. Les digo, mi papá está enojado. Y ellos me lanzan muchas afirmaciones o muchas inferencias con esta situación. Ustedes igual también pueden hacerlo en clase, en su casa también. En este caso, algunos alumnos me han dicho, bien, pues seguramente fue algo malo que yo hice, ¿no? Hice algo malo. Otros me afirman, le fue mal en su trabajo. Se enojó con mi mamá, qué sé yo. Inclusive hubo un chico que en cierta clase me dijo, bueno, pues mi mamá lo engañó, ¿no? No sé si se estaba proyectando, pero quizá puede ser posible en algunas circunstancias. Ahora, si yo retomo ese concepto, posiblemente se enojó con mi mamá, pues esta sería la mejor respuesta porque estas de acá arriba están afirmando y el texto en realidad no me da pie a afirmar absolutamente nada. Pero yo les establezco este ejemplo. Bien, si yo digo, no sé, seguramente algo le molestó. Ahora, ¿qué opinan de este enunciado? Seguramente algo le molestó. ¿Sí? Si analizo muy bien el enunciado, me doy cuenta de que hay un término absoluto. Seguramente. Pero dense cuenta, mi papá está enojado, de tal forma que concluyo que seguramente algo le molestó. Pues si está enojado es porque algo le molestó, ¿verdad? Tú puedes pensar muy tontamente, ¿no? Pues por supuesto, algo le molestó. Y por ser muy tonta, de hecho, podría descartarla. Ahora, nota al pie de página, pero en negritas, con marcatextos inclusive. Si encuentran una opción que parezca muy tonta, pero es cierta, no importa qué tan tonta sea, es la respuesta correcta. Y de hecho, debido a que esto es un parafraseo de lo de acá arriba, pues es la mejor respuesta. Y nuevamente encontramos un parafraseo. Es el mejor. Retomando el texto que les indiqué hace rato sobre esta chica llamada Naoko, la respuesta correcta no era tiene esquizofrenia. La respuesta correcta era este hospital no era como los demás. ¿Por qué? Porque en el texto yo afirmé que esta no era una clínica convencional. Otra vez, es decir lo mismo, pero decir lo mismo con otras palabras. No confundamos. Fáctico y parafraseo están bastante conectados, pero de hecho el parafraseo, aunque es decir lo mismo pero con otras palabras, nuevamente para poder interpretar un parafraseo yo tengo que inferir. Y nuevamente si interpreto, es una inferencia. Entonces chicos, el parafraseo casi siempre será la mejor respuesta. Último punto, esto lo ilustro de una forma bastante sencilla. Nunca agregar información extra al texto. ¿Esta regla tiene sus excepciones? No. Regla número 4 es la única regla que no tiene excepciones, chavos. Aunque si bien lo ven aquí, con este nunca, podrían decir, bueno, eso es un término absoluto, ¿no? Pero nuevamente, el asunto es que si ustedes ven en su examen,
Las notas que están siempre arriba, que son las reglas, no pierdan el tiempo leyendo porque siempre van a decir lo mismo. Estas notas siempre te dicen, contesta el examen con lo que el examen afirme o implique. Afirma, fáctico, implique, inferencia. Pero si yo conozco del tema y me puedo ayudar con este conocimiento previo, chicos, bajo su propio riesgo, tanto les puede ayudar como les puede perjudicar. El conocimiento previo de algo que yo ya sé, bueno, que eso es un conocimiento previo, valga la redundancia, de algo que ya sé dentro del texto, es un arma de doble filo. Tanto me podría ayudar, pero la mayoría de los casos, chicos, en verdad se los indico, sí nos puede perjudicar. Entonces, esta cuarta y última regla, de hecho, funciona de esa forma. Nunca agregar información extra bajo ninguna circunstancia y esto no tiene ninguna excepción. Hasta aquí, chicos, mi exposición en el pizarrón. Cortamos aquí con este clip de inferencias. Inferencias es un tema bastante extenso, así que yo sí tiendo a desarrollarlo demasiado. Así que cortamos con este clip y enseguida vamos a explicar algunos ejercicios con esto que ya conocemos. Hay que poner a la práctica la teoría con ejemplos en mi computadora. Entonces, enseguida nos vemos.